Hi everybody. Let's continue practicing some English sentences and mainly using the word any. Continuemos practicando con algunas oraciones en inglés y principalmente utilizando la palabra any. ¿Bien? So I will be asking you how to say something in English. I want you to think the sentence yourselves and then compare it with the sentence. I write it down on the whiteboard, okay? And also, as we continue this practice lesson, I will still be giving you some tips for reviewing some grammar. Así que quiero que vayan comparando las respuestas que ustedes vayan pensando con lo que yo voy a ir escribiendo en la pizarra para ver si lo que ustedes pensaron es correcto. Y a la vez, mientras vayamos avanzando con esta clase de práctica, les voy a seguir dando algunos tips, algunos consejos y algunas cosas para que recuerden las reglas gramaticales que ya hayamos visto. ¿Bien? Bien. So, let's now think in English. Ahora pensemos en inglés. How do we say this? ¿Cómo decimos esto? ¿Cuándo tienes que ir al banco? ¿Cuándo tienes que ir al banco? ¿Cuándo tienes que ir? Tener que ir es have to go. ¿Recuerdan? Have to go. Tener que ir. Existe también el verbo modal must, que significa tener la obligación de algo, ¿verdad? O deber hacer algo. Pero esto tiene una connotación de obligación mucho más fuerte, ¿verdad? Es como decir, estoy obligado a ir, ¿verdad? Por lo tanto, cuando decimos have to go se utiliza más, porque es como uno tiene el deber, pero no es realmente una obligación forzosa, ¿verdad? Por lo tanto, esto literalmente es igual que en español. Have es el verbo tener. Tener que ir, ¿bien? Bien, ¿cuándo tienes que ir al banco? Vamos a pensar esta oración. Tenemos una question word, que es ¿cuándo? Siempre que tenemos una question word, always when we have a question word, that question word goes at the beginning of the sentence. Esa question word o palabra interrogativa va al comienzo de la frase, ¿verdad? Luego, también tenemos que recordar, later we have to also remember that in all questions, first comes the verb, the auxiliary verb, and then comes the subject, ¿ok? Tenemos que recordar también que en todas las preguntas primero viene el verbo auxiliar, después viene el sujeto y después el otro verbo con el predicado, ¿bien? Ahora formulemos la pregunta. ¿Cuándo tienes que ir al banco? ¿Cuándo tienes que ir al banco? When significa cuándo. Ahora el verbo auxiliar, do, ahora el sujeto, you, y ahora el otro verbo, el verbo principal con el predicado. Have to go to the bank. ¿Verdad? Cerramos el signo de interrogación ahí. When do you have to go to the bank? ¿Cuándo tienes que ir al banco? ¿Verdad? Cuando do no se conjuga al español, no se traduce al español porque no tiene traducción aquí en este caso porque solamente cumple función de verbo auxiliar para formular una pregunta, ¿verdad? Así que cuando tú tienes que ir a el banco. ¿Bien? Ese es el significado, palabra por palabra, de esta frase en inglés. Cuando tienes que ir al banco es when do you have to go to the bank? If we wanted to ask instead, si en lugar quisiéramos preguntar ¿cuándo irás al banco o cuándo vas a ir al banco? ¿Cómo replantearíamos esta pregunta? How would we rephrase this question? Perdón, aquí no necesitamos abrir un signo de interrogación porque es inglés, ¿verdad? In English we never have to open the question mark.
So, ¿cuándo irás al banco? ¿O cuándo vas a ir al banco? When will you go to the bank? When will you go to the bank? ¿Cuándo irás al banco? Don't forget that in English, to use the simple future, we always need the auxiliary verb will. That is a modal verb, okay? Recuerden que en inglés, cuando queremos utilizar el futuro simple, siempre necesitamos el verbo will, que es un verbo modal, que es un verbo auxiliar para el futuro, ¿verdad? Así que cuando will you go will go sería el futuro de go, el futuro de ir. O sea, will go significa irás. ¿Cuándo irás tú a el banco? Okay, when will you go to the bank? Si ahora quisiéramos preguntar, ¿cuándo tendrás que ir al banco? En vez de preguntar ¿cuándo irás al banco? Vamos a preguntar ¿cuándo tendrás que ir al banco? We will say, when will you have to go? Tendrás que ir to the bank. When will you have to go to the bank? When will you have to go to the bank? ¿Cuándo tendrás que ir al banco? When tú, will have to go sería tendrás que ir, ¿verdad? Will solamente hace que este verbo quede en futuro, ¿verdad? O sea, will no tiene conjugación, no tiene traducción al español en este caso. ¿Cuándo tú tendrás que ir a el banco? When will you have to go to the bank? Remember that the structure in a question sentence in English is always the same. Recuerden que la estructura de una frase en inglés siempre es la misma, ¿verdad? De una frase interrogativa. Primero, cuando la hay, viene la palabra de pregunta. First, when there is any, we place the question word. Later comes auxiliary verb, subject, main verb, and predicate. Bien, verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y el predicado. Bien, typical question structure. ¿Ok? Típica estructura de una oración interrogativa. Okay, now let's think which will be the right answer. Ahora pensemos cuál será la respuesta correcta o apropiada. Vamos a decir, puedo ir cualquier día. Puedo ir al banco cualquier día. ¿Cómo diríamos esto en inglés? Puedo ir al banco cualquier día. Recuerden que una de las tantas funciones o tantos significados que tiene la palabra any es cualquier o cualquiera, ¿verdad? Remember that one of the many meanings that the word any has is cualquier o cualquiera. Puedo ir al banco cualquier día. Como esto no es una pregunta, comenzamos con el sujeto, ¿verdad? I can go to the bank. To the bank any day. I can go to the bank any day. Yo puedo ir a el banco cualquier día. I can go to the bank any day, right? Now let's rephrase our sentence, but using the conditional of the verb can. Vamos ahora a replantear nuestra respuesta, pero utilizando el verbo to can, que es un verbo modal, el verbo poder, en condicional. O sea, vamos a decir esto, vamos ahora a contestar así. En lugar de decir yo puedo ir al banco cualquier día, vamos a decir podría ir